tendremos hoy se titula El Anticristo. ¿Cuál es realmente su marca? Cuando yo pregunto ¿qué es la marca de la bestia?, tengo muchas respuestas. Algunos interpretan la marca de la bestia o la interpretaron cuando salieron el seguro social en este país. Algunos no querían recibir ese número porque pensaban que eso era la marca de la bestia. Más adelante han salido otras cosas. Por ejemplo, ustedes han visto los códigos de barra. Y algunos decían, ahí está la marca de la bestia. Cuando salieron las tarjetas de crédito, algunos dijeron, no, ahí no acepten tarjetas de crédito porque ahí va a estar la marca de la bestia. La enseñanza moderna, ¿cuál es? El chip. El famoso chip. No hay que recibir un chip porque ese va a ser la marca de la bestia. Y otros mencionan que vamos a tener un tatuaje, el 666. Se han escrito cientos de libros con relación a la marca de la bestia. Les pregunto, ¿el 666 es la marca de la bestia? No. Algunos me dicen que no, otros me miran sin tener la respuesta en los ojos. Le veo ahí el signo de pregunta. En verdad, todas esas teorías sobre el significado de la marca de la bestia son teorías de invención humana. Pero nosotros como cristianos tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia. La Biblia dice que este tema de la marca de la bestia es muy importante. Por eso yo no quiero aventurarme a jugar con ninguna teoría humana. Necesitamos las respuestas claras que provengan únicamente de la única fuente confiable que es la palabra de Dios. Voy a empezar de una manera diferente el tema hoy. Voy a empezar con la conclusión. Y lo voy a hacer por una razón bien sencilla. Ustedes que están aquí se van a quedar con seguridad hasta el final, cuando llegue a la conclusión. Pero tengo algunas personas que están mirando en internet. Y los que están mirando a través de internet no van a tener mucho tiempo, o tal vez no me van a escuchar mucho tiempo. Por eso quiero terminar con la conclusión. ¿Me permiten? La conclusión de este tema es bien sencilla. El sello y la marca se va a recibir ¿dónde? En la frente. Todo el mundo lo sabe. En la frente y en la mano. En la frente y en la mano. ¿Cuál es la marca de la bestia? La marca de la bestia es el día domingo como día de descanso o día del Señor. Pronto habrá una ley que imponga el día domingo como un día de reposo a los moradores de la tierra. ¿Cuándo se va a recibir esta marca? Se recibirá esta marca cuando se acepte la imposición del sello de autoridad de la Roma papal, expresada en la elevación al primer día de la semana, el domingo, como un día de reposo santificado por el representante de Dios en la tierra, pero no aceptado por la Biblia. Estoy seguro que esto fue muy fuerte para algunos que están mirando. Pero les pido, les suplico, que me dejen demostrar que esto que acabo de decir es verdad, según la palabra de Dios. Nosotros hemos estado estudiando algunos de los capítulos del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 y 17 aprendimos que hay dos iglesias. A los ojos de Dios hay solo dos iglesias.
En el capítulo 12 nos presenta la iglesia de Dios. Y en el capítulo 17, ¿qué iglesia nos presentaba? La ramera. La iglesia del enemigo de Dios. La iglesia de Satanás. En ambas hay una idea central, y es la adoración. En la iglesia de Dios, Dios busca la adoración de los seres humanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero también estudiamos que en la iglesia de Satanás, ¿quién busca la adoración? Satanás. Y Satanás busca que adoren cualquier cosa menos a Dios. A él no le importa mucho si lo adoran directamente a él o no. Se puede adorar cualquier cosa, pero no a Dios. Ese es el único objetivo. Estudiamos también acerca del anticristo. Y cuando estudiamos del anticristo, vimos por lo menos 3 autores bíblicos. El primero, Daniel, que identificó al anticristo con el cuerno pequeño. Estudiamos las características que nos daba el profeta Daniel de ese cuerno pequeño. Estudiamos también lo que dice el apóstol Pablo y cómo él le da diversos nombres a lo que nosotros comúnmente llamamos anticristo. Y estudiamos las características que él menciona también en 2 de Tesalonicenses. Y vimos que el que le puso el nombre de anticristo, el que lo designa así en la Biblia, es el apóstol Juan. En sus cartas, cuando él escribe sus cartas, ahí él nombra al anticristo. Y luego, en el libro de Apocalipsis, nos presentó al anticristo con el símbolo de una bestia. Una bestia que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo estudiamos. Y al estudiar lo que ellos dicen, nosotros pudimos darnos cuenta que hay una armonía entre estos versículos en las características que tiene el anticristo. El anticristo tiene la característica de hablar palabras contra Dios. Tiene la característica de perseguir al pueblo de Dios. La Biblia lo llama los santos de Dios. Y aprendimos que el anticristo iba a gobernar un periodo especial, pero Juan nos revela algo adicional. Y para recordarlo tuvimos un estudio especial. Si alguien quiere mirar estos temas, los hemos puesto y ya le vamos a dar las indicaciones allí en el internet, también para que puedan revisar lo que hemos estudiado acerca del tema. Y en Apocalipsis 13, en la primera parte, estudiamos acerca de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 13 nos dio una revelación que no estaba en los otros textos. ¿Cuál fue esa revelación? ¿Recuerdan que una de sus cabezas recibió una herida de muerte? Pero Juan nos dice que esa herida de muerte iba a ser sanada y entonces esta bestia iba a recobrar su poder, pero no lo iba a recobrar por sí misma, sino que lo iba a recobrar con una ayuda. Y en la segunda parte del capítulo 13 vimos que aparece otra bestia. Y cuando decimos bestia no estamos insultando a nadie, simplemente estamos usando la terminología bíblica porque Dios lo usó así. Y una bestia en las profecías de la Biblia significa ¿qué cosa? Poder civil. Una nación, ¿verdad? Un reino. No tenemos tiempo ahora de repasar. Cuando quieran verlo, vean el tema del anticristo y la bestia que le da vida y van a encontrar toda la explicación acerca de esto. Esta segunda bestia en Apocalipsis 13 tenía los cuernitos como de cordero. Los cuernitos de cordero nos hablaban de una bestia que era pacífica, ¿verdad? Una bestia que tenía las características de Cristo. Claro, es que este poder representaba al cristianismo que había sido perseguido en Europa por el cristianismo católico. Y ahora se vinieron aquí porque eran los
cristianos protestantes. Y al comienzo empiezan a desarrollar este reino basado en los principios del republicanismo. No querían nada con la monarquía y la libertad. La separación de la iglesia con el Estado. Todo esto hizo de esta nación que se desarrolló en este continente una nación de libertad. Y por eso la iglesia pudo venir a este continente. Pero estudiamos que esta bestia, este reino, iba a hablar como que como dragón. iba a cambiar, iba a hablar como dragón. Y aquí es donde comienza lo que queremos estudiar. Porque cuando hablase como dragón, iba a hacer algunas cosas especiales. Les invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Hay 3 porciones bíblicas que hablan de la marca de la bestia. Y para entender el tema, recuerden, nosotros tenemos que ver todo lo que la Biblia dice acerca del tema para poder entenderlo bien, no quedarnos solo con un texto. Por eso les sugiero que veamos estas 3 porciones de la Biblia. La primera que vamos a leer en el capítulo 13 está en el versículo 12 en adelante. Allí dice: esta bestia semejante al cordero, pero que habla como dragón, iba a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, la bestia semejante al leopardo. Y noten, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si ustedes recuerdan lo que ya estudiamos, aquí nos está diciendo que esta nación, donde nosotros estamos en este momento, va a obligar a los moradores de la tierra a hacer ¿qué cosa? Adorar. A adorar. Aquí es un tema de adoración. Y ustedes como cristianos, los que me están mirando y los que están aquí presentes, ¿a quién dicen que adoran? ¿Ustedes a quién adoran? A Dios. Los que me están mirando, ¿a quién adoran? Espero que también digan como ellos, a Dios. Pero aquí Dios nos está anunciando a través de su palabra que esta nación va a obligar al mundo entero a adorar al cristianismo católico. ¿No es eso lo que ya estudiamos? Ahora hay algo más. 14 vamos a saltar. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué 2 cosas va a hacer esta nación? Va a engañar con los milagros que va a hacer. ¿Y qué más? Va a imponer, va a mandar. Generalmente no nos gustan las imposiciones, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que nos van a imponer algo. Nos van a mandar que adoremos lo que no queremos adorar. Versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese ¿qué cosa? Matar. Hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora les pregunto, ¿están pensando en la situación? Si usted que dice adorar a Dios hoy, esta nación le impone, le obliga a adorar
al cristianismo católico, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahora se quedaron calladitos, ¿ah? Qué bueno, porque están pensando, y eso es lo que quiero. Necesitamos pensarlo. ¿Qué vamos a hacer? Algunos cristianos me dicen, no, yo jamás me dejaría marcar, aunque me maten. Qué bueno que piensas así. Pero el gran problema es que si no sabemos realmente cuál es la marca, no vamos a poder reconocer cuando nos estén imponiendo la marca. ¿Les parece? Por eso el tema es importante. Hay que conocerlo. Por eso hay que conocerlo. Va a haber una imposición. Versículo 16 dice, hacía que todos, y atención aquí, todos, cuando dice todos, el Señor lo explica, para que no quede ninguna duda. El Señor lo explica. Dios dice, esa imposición será a todo nivel, sin tener en cuenta la edad, porque dice chicos y grandes. Así es que los niños, si no atienden ahora, no importa. Igual le van a imponer la marca. Y cuando digo imponer, ¿qué significa? Que lo van a obligar. ¿Sí o no? Lo van a obligar. Ahora, no importa la edad, no importa la posición económica, porque ahí dice ni ricos ni pobres. No importa la posición social, si eres libre, si eres esclavo. Se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Todo el mundo habla de esta marca en la frente o en la mano, porque lo han escuchado. Pero pocos se han preocupado de venir a la Biblia para tratar de entender lo que esa marca significa y qué significa ponerlo en la frente o en la mano. ¿Es algo literal? ¿Vamos a andar con una marca en la mano? ¿Vamos a andar con una marca en la frente? ¿Es eso lo que la Biblia quería que entendiéramos? El propósito de nuestro estudio es saber cuál es la marca y qué nos quiere decir Dios con esto de su ubicación en la frente o en la mano. Cuando se imponga esta marca, y si usted no quiere recibirla, va a tener un problema. ¿Cuál va a ser? Ninguno va a poder comprar ni vender. Si no quieres, los que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay varias cosas que quiero destacar, aunque no las vamos a poder estudiar todas. La marca es diferente que el número de su nombre. ¿Sí lo notan aquí en este versículo? Amén. Por lo tanto, podemos partir diciendo el 666 no es la marca. No. ¿Por qué? Aquí lo dice. Los que van a poder comprar y vender pueden tener o la marca o el nombre, noten el nombre de la bestia, o el número de ¿qué? De su nombre. De su nombre. Y aquí es donde se van a producir dos tipos de personas. Y presten atención a esto, porque no siempre pensamos en estos detalles. Dos tipos de personas. Personas que van a aceptar la marca porque creen que hay que hacerlo porque así ellos creen que está bien. Pero hay otro tipo de personas que saben qué es la marca. Saben que eso no proviene de Dios, pero por conveniencia la van a aceptar. ¿Me dejo entender con eso? Más de una vez yo lo digo. ¿Qué va a pasar cuando su hijo, su hija,
le diga, papá, tengo hambre, y usted por no recibir la marca no puede comprar ni vender, ¿qué va a hacer? Por los hijos somos capaces de muchas cosas, ¿verdad? Algunos van a ser capaces de perder la oportunidad de salvación que Dios le da. Estoy hablando de salvación y ustedes me dirán, no, pero eso es muy grave. Van a ver ustedes que este tema es un tema de vida eterna o de muerte eterna. Ya lo vamos a ver enseguida. Y esto es importante que lo tengamos claro. Tenemos que aprender ahora a confiar en Dios, de tal manera que cuando la marca se imponga, nosotros ya estemos ejercitados en confiar en Dios. Versículo 18 nos da un detalle más para confirmar parte de lo que hemos dicho. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿El 666 es la marca de la bestia? No. No, la Biblia dice que no. Así que ustedes ven tanta literatura, tantas explicaciones. Cuando les escuchen que dicen que el 666 es la marca de la bestia, ustedes ya saben que eso no es de la Biblia. La Biblia dice que el 666 es un número de hombre, para empezar, y dice que es el número de la bestia. Por eso, para que lo recuerden, está allí la figurita. No es la marca de la bestia. Este es el primer texto. Segundo pasaje bíblico está en Apocalipsis 14. Noten que es el siguiente capítulo. El capítulo 14 está en el contexto de un mensaje dado por 3 ángeles. El último mensaje de misericordia que Dios quiere que el mundo conozca. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis 14, desde el versículo 9 en adelante? Vamos a leer. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí está la marca, ¿verdad? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí hay una tremenda advertencia, ¿les parece? Amén. Aquí señala una adoración falsa. Es una advertencia contra la falsa adoración, la adoración que Satanás quiere imponer en el mundo. Aquí señala las consecuencias de recibir esta marca. ¿Cuáles son las consecuencias? Va a beber el vino de la ira de Dios. Les pregunto, ¿cuál es la ira de Dios? El día de las plagas. Muchas gracias. Yo esperaba que alguien aquí me lo dijera fuerte. Sí, me temo que algunos tal vez lo están escuchando por primera vez o lo han escuchado y no lo saben bien. Les sugiero que vayan un poquito más adelante. Estamos en el 14, vayan al capítulo 16. En el versículo 1 van a encontrar la respuesta. La ira de Dios es el derramamiento de las plagas sobre esta tierra antes de su venida. En el orden de Dios, no en el orden que se está enseñando hoy día en las iglesias, sino en el orden que Dios ha establecido. Las plagas van a caer antes de la venida de Jesús.
como un derramamiento de su ira. Esa es la gran tribulación. Y finalmente, dice este pasaje, finalmente van a ser atormentados con fuego y azufre. En este contexto, claramente, la marca de la bestia va a producirnos la destrucción final. ¿Lo pueden notar ustedes? Si recibimos esta marca, Dios nos dice, este es el destino. Por eso, Él manda este mensaje. ¿Cómo comienza este mensaje? Si alguno recibe. ¿Recuerdan que así comenzó? Amén. Ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Si alguno recibe la marca de la bestia, esta es la consecuencia. ¿Quién tiene que decidir si la recibe o no? Yo. Cada uno de nosotros tiene que decidir si recibe o no la marca de la bestia. Cada uno tiene que recibir. Hay un tercer texto. Otra vez necesitamos leer el 12. No lo he leído todavía. Es importante. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ustedes notan que aquí está haciendo una comparación ahora? Si recibes la marca vas a tener la condenación, pero aquí hay un grupo que no recibió la marca. ¿Quiénes son los que no reciben la marca? Los santos. Los santos lo llama la palabra de Dios. Y los santos para Dios son ¿quiénes? Según este pasaje. Los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe. Algunos aquí me dicen, y tienen la fe de Jesús. No, ahí no dice que tienen. ¿Qué es lo que dice? La fe de Dios y la fe de Jesús. Que guardan la fe de Jesús. Porque no es eso lo que está diciendo. Yeah. Los santos son los que guardan sus mandamientos y guardan, no está escrito porque ya lo dijo, y guardan la fe de Jesús. ¿Qué significa guardar? Cuando se habla de los mandamientos lo entendemos muy bien. ¿Qué significa guardar cuando se trata de los mandamientos de Dios? Guardar significa ¿qué? Cumplir, obedecer. ¿Están de acuerdo conmigo? Llevar a cabo. ¿Qué es lo que espera Dios de su pueblo? Que confíe en Él. Exactamente lo mismo con relación a Jesús. Tenemos que cumplir así como Jesús cumplió en su relación con su Padre. Allí Él demostró su fe en su Padre, ¿sí o no? La fe de Jesús es el ejemplo para nosotros. Tenemos que cumplir, tenemos que ser como Jesús, confiando totalmente en su Padre, hasta la muerte. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Amén. Apocalipsis capítulo 2, no quiero ir hasta allá, pero lo estoy recordando. Versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, la marca de la bestia, aunque todavía no la ha definido hasta aquí, pero la marca de la bestia tiene que ver con los mandamientos de Dios. ¿Se pueden dar cuenta? Porque los que guardan los mandamientos de Dios están en una posición diferente que los que no la guardan. Vamos a confirmar eso con el siguiente texto que habla de la marca de la bestia. Está aquí en el libro de Apocalipsis. La marca se recibe al aceptar algo impuesto por Satanás contra los mandamientos de Dios. Contrario. No se olvide de Satanás va a hacer algo contrario a los mandamientos de Dios y esa es la marca.
El tercer texto está en Apocalipsis capítulo 15. Ustedes notan cómo vamos progresando. Así lo presentó Dios. Así lo presentó Dios. En el capítulo 15, versículos 2 y 3, ¿qué cuadro tenemos ahí? Ustedes ya pueden ver el dibujo, pero leamos lo que dice la Biblia. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Les pregunto, en este pasaje está la conclusión del tema, ¿saben? Es como el desenlace de los que no tienen la marca. ¿Quiénes son estos santos? Lo vimos en el texto anterior. Los que guardan. Los que guardan los mandamientos de Dios. Guardaron, ejecutaron, llevaron a cabo, reflejaron la fe de Jesús en su Padre y lo demostraron con la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Ellos están gozando por la eternidad en la presencia de Jesús. ¿No es eso lo que representa este pasaje? Amén. La marca de la bestia es un tema de consecuencias eternas, queridos amigos y queridos hermanos. Los que tienen la marca de la bestia están destinados ¿a qué? Lo hemos estudiado los tres textos. Están destinados a la muerte eterna. ¿No lo decía así? En la advertencia de Dios que nos hace. Y luego, los que han obedecido la voluntad de Dios están destinados a la vida eterna. Algunos me dirán, pero en estos tres pasajes bíblicos nos entregó información importante, pero no dijo claramente qué es la marca de la bestia para poder evitarla. Y tienen razón. Pero vamos a tratar de llegar allá mirando en la Biblia. Si Satanás tiene una iglesia, recuerdan que ya lo estudiamos, ¿cierto? Si Satanás tiene una iglesia y Dios tiene una iglesia, si Satanás le va a imponer una marca a su iglesia, ¿les parece que Dios a lo mejor le va a poner una marca a su iglesia también? Amén. Podemos suponerlo, ¿verdad? Podemos suponerlo. Y por eso yo quiero hacerlos pensar en ese camino. ¿Habla la Biblia de alguna marca que debe ser recibida en la frente o en la mano por el pueblo de Dios? Vamos a investigar. Yo sé que algunos que me están mirando tal vez no escucharon esto antes, pero vamos a ver. Tal vez nos saltamos algo o no lo han estudiado antes. Vamos todavía al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7. Ustedes ven, estuvimos en el capítulo 13, 14, 15, ahora vamos a ir al 7, porque allí parece que Dios había dicho algo que nosotros nos pasamos por alto. ¿Qué dice allí? Capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Allí dice: después de esto vi 4 ángeles, está hablando Juan, 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No vamos a explicar todas estas figuras que hay aquí, pero sigamos leyendo el siguiente versículo. En el siguiente versículo dice: y vi que otro ángel subía del oriente teniendo ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Teniendo el sello, la marca del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los 4
4 ángeles, este ángel que recién venía a escena, llamó a gran voz a los ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, noten lo que decía este ángel, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de ¿quiénes? Es que el diablo siempre anda imitando a Dios. Dios tiene una iglesia, el diablo tiene la suya. Dios va a sellar a sus hijos, el diablo también va a sellar a los suyos. Dios, y aquí es diferente, miren lo que hace Dios. Dios nos pide, Dios nos suplica, Dios nos ruega. Si me aman, guarden mis mandamientos. Él nos suplica. Satanás, ¿qué hace? Nos engaña, nos impone. Si no lo haces, no puedes comprar ni vender. Y por último, si no lo haces, te mato. ¿Nota la diferencia? Pero tenemos que decidir. Tenemos que decidir. O nos ponemos del lado de alguien que realmente nos ama y lo demostró al dar su vida por nosotros. Lo demostró al entregar su vida para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Mientras que el otro, lo único que ha hecho es traernos desgracia sobre desgracia. ¿Es así o no? Tenemos que decidir. Al comprender el significado del sello de Dios, vamos a descubrir la naturaleza de la marca de la bestia. Por eso, les invito a tratar de reconocer cuál es la marca o el sello de Dios. ¿Y qué significa recibir la marca en la frente o en la mano? La experiencia de los primeros discípulos, los primeros cristianos, creo que nos sirve para nuestro estudio. ¿Y qué recomendaban ellos? ¿Qué hacían ellos más bien? Romanos 15:4. Allí el apóstol Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué se refería el apóstol? ¿Qué es lo que se escribió antes? El Viejo Testamento. Muy bien, ustedes son buenos estudiantes. El Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cada pregunta que ellos tenían, la iban a buscar la respuesta ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Otro texto para recordar. ¿Cómo me gustaría? Anoten el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y tomen tiempo y véanlo en la casa para que puedan ver todo lo que allí dice. El versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren. Y no voy a seguir leyendo todo, pero el apóstol empieza a hacer una descripción de lo que pasó con el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, en su trayecto y cómo allí cruzaron el Mar Rojo, cómo se encontraron con una roca. Ustedes lo pueden estar mirando ahí en su Biblia, pero lo que quiero destacar es el versículo 6, por ejemplo, ahí dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego describe algunas de esas cosas. Habla de la idolatría, habla de la fornicación, no tentemos al Señor, no murmuremos, etcétera, etcétera. Y quiero que leamos juntos el versículo 11. El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Les pregunto, ¿será sabio y ver si en el Antiguo Testamento hay alguna declaración que nos ayude a entender qué es el sello de Dios? Amén. ¿Y qué significa ponerlo en la frente o en la mano? Pues vamos a tratar de hacerlo. El apóstol Pablo nos sugiere
que vamos allí con el pueblo de Israel. Allí es donde Él nos manda. Y vamos allí al comienzo, cuando Israel estaba cautivo. La noche de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio instrucciones muy claras para recibir el beneficio de la liberación. Y entonces Moisés, al recibir las instrucciones de Dios, se las comunicó al pueblo. Una de las instrucciones, y la principal para poder salir, fue poner sobre la puerta una señal. Eso está en Éxodo capítulo 12, los que quieren leer los detalles después. La fiesta llamada de la Pascua. Ya habían caído 9 plagas en Egipto. Y ahora venía la 10ª. ¿Cuál era la 10ª? A ver, ¿se acuerdan los niños cuál era la 10ª plaga que iba a caer sobre Egipto? La muerte del primogénito. La muerte del niño que había nacido primero en la casa. ¡Ay! Si estuviéramos ahora en ese tiempo, les pregunto cuál caería aquí. Hay varios, ¿no? Que son los primeros. El primogénito es el primer hijo que ha nacido. Ahora, miren, esto era importante porque tocaba a toda la familia, ¿sí o no? Y también tocaba a los animales. La única manera de librar la vida de ese primogénito, ¿cuál era? Que pusieran sangre. La sangre del cordero puesta como señal. Escuchen, como señal, como marca, para que cuando el ángel destructor viniera, pasase de largo, no hiciera daño. Ay, ya no tengo tiempo, tengo que seguir. Pero noten, esta es la primera señal. Y es la misma señal que tenemos que recibir nosotros. Primero tenemos que recibir la señal de la sangre de Cristo en nuestras vidas para tener liberación. Y luego el Señor espera que hagamos su voluntad. No podemos separar las dos cosas. Éxodo capítulo 12 nos dice que el ángel respetó esa señal y se libraron todos los primogénitos de Israel, porque Israel fue obediente, pero hubo alguien que no lo hizo. ¿Quién no lo hizo? Los egipcios. Ustedes lo saben. No lo hizo el faraón. El hombre más poderoso de ese tiempo, no, como él le iba a hacer caso al Dios de los esclavos que tenía en su país. Y murió su hijo. Y ahora sí, le dice al pueblo, ahora sí, vayan y adoren a su Dios. Vayan y adoren a su Dios. Dios le dio más instrucciones a Moisés. Éxodo capítulo 13. ¿Cuántos han leído Éxodo capítulo 13? Tarea, vayan a leerlo. En vez de ir a dormir algunos, vayan a leer esta tarde. Tarea. Éxodo 13. Ahí está la consagración de los primogénitos. ¿Saben por qué? Los primogénitos quedaron vivos gracias a ¿qué? A la sangre. A la sangre del corderito. Entonces Dios dijo, de aquí para adelante los primogénitos son míos. Lean ese capítulo, es interesantísimo. Los primogénitos pertenecían a Dios, pasaron a ser un símbolo de Jesús. Jesús iba a ser el primogénito. ¿Recuerdan ese texto en el Nuevo Testamento? Jesús el primogénito como un símbolo especial, separado para algo especial. Y ahora, en el versículo 3 de ese capítulo dice Moisés al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Acuérdense de este día, no se olviden, van a hacer una celebración. Y yo quiero que leamos el versículo 9 juntos. Ustedes lean los detalles después. En el versículo 9 dice, y te será como ¿qué? Como señal. Como señal sobre tu mano.
como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Les pregunto, ¿ellos tenían que andar ahora con todas las recomendaciones que Dios le había dicho aquí pegadas a la mano? No, Pero ahí dice, era un símbolo. pero ustedes entendieron, ¿verdad? Eso era una manera de decir, eso era un símbolo. ¿Qué significaba tener eso en la mano? ¿Qué significaba tener eso allí entre los ojos? No significaba que iban a andar con todas las leyes ahí pegadas. Significaba que las iban a entender, significaba que las iban a conocer y significaba que la iban a poner en práctica, la iban a poner en acción. Eso es lo que Dios esperaba, eso es lo que quería decir con estas declaraciones. Dios lo llevó al monte de Sinaí. Todos conocen la historia, así es que voy a correr. Allí en el monte de Sinaí, cuando ellos llegaron al monte de Sinaí, Moisés le hizo una serie de recomendaciones al pueblo. Yo quiero preguntarles, ¿por qué? Porque Dios lo guió, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo guió al monte de Sinaí? ¿Con qué propósito? ¿Recuerdan? Él quería habitar en medio de ellos. Sí, Rosana está dando una buena respuesta, pero no es la que yo estoy buscando. ¿Está bien la respuesta? Para darle su ley. Sí, pero falta lo principal. Déjenme que les ayude. Dios los llamó para hacerlos su pueblo. Recuerden que allí venían egipcios también, ¿verdad? Ustedes saben eso. Allí venían egipcios, ahí venía de todo. Pero Dios quiso hacer un pacto con ellos. Está bien, yo quiero salvar a todo el mundo, dice Dios. No me importa si naciste judío, naciste egipcio, naciste en cualquier otra parte. Pero si tú te acercas a mí, tú puedes ser parte de mi pueblo. Y eso es lo que hizo allí en el monte de Sinaí. Lean ustedes los pasajes. Yo no puedo leer todo ahora por el tiempo, pero los declara su pueblo en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Ahí de los versículos 3 al 6 más o menos van a encontrar toda esa declaración de Dios en que los hace su pueblo. Noten que es la misma declaración que usamos los cristianos cuando leemos Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Es la misma declaración. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios es la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está bajo los mismos principios. Pero ahora los lleva al Sinaí para que cuando Él los declarase su pueblo, cuando Él le diera las leyes que iban a regir a su pueblo, a su nación, Él lo vieran, ellos lo vieran a Él, ellos lo sintieran. Ellos estaban acostumbrados a ver falsos dioses. ¿Recuerdan en Egipto? Ellos lo único que veían eran figuras de falsos dioses. Pero los lleva aquí a este monte de Sinaí para revelarse a sí mismo, para hablar con ellos. ¿Habían pensado en eso? Y entonces Dios le dice a Moisés, mire, prepárense. De aquí a 3 días yo voy a venir, voy a descender y voy a hablar con ustedes. Y en eso tenía razón la hermana Rosana. Él quería habitar entre ellos. Pero Él quería que fueran su pueblo, su congregación, su iglesia. Y por eso le dio sus leyes. Y vamos al Éxodo capítulo 20. Llegó el día, el pueblo se acercó al monte
Cuando el pueblo se acercó al monte, las nubes descendieron y hermanos, aquí viene algo que nos cuesta imaginar. Porque los cielos se estremecieron. Los truenos, los relámpagos, el temblor de la tierra, el terremoto. Se pueden imaginar al pueblo mirando la montaña entre las nubes, los truenos, los relámpagos, los sonidos, en la tierra temblando. ¿Qué les produjo todo eso? Temor, ¿cierto? Y de pronto escuchan una voz que decía: yo soy Jehová que los saqué de la tierra de Egipto. Y yo me la imagino la voz. Me imagino la voz y retumbando entre las montañas. ¿Cómo le llamamos a eso? El eco, ¿no? Retumbando entre las montañas. Por lo tanto, ellos sabían que el que estaba hablando era Dios, era un Dios verdadero. Y ese Dios les empieza a decir: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Ustedes salieron de Egipto, pero dejen todos esos dioses. Y luego ese Dios les dice: no se hagan ninguna escultura, ninguna imagen, nada, ni de arriba, ni de abajo en la tierra, ni de ninguna parte, ni se inclinen a ella como ustedes estaban acostumbrados en Egipto. No hagan eso, porque eso para mí es abominación. Y luego les dice: no tomen mi nombre. Esta palabra es clave. El 666 está relacionado con ¿qué? Con el nombre. Con el nombre de un hombre. Un hombre que pretende ser Dios. ¿Qué está haciendo? Está violando este mandamiento. Dios dice: cuidadito que te pongas a jugar con mi nombre. ¿No está diciendo eso? Ahí se lo echó al pueblo. Y ahora venía el siguiente mandamiento. Y el siguiente mandamiento estaba en el centro de la ley. Como era la costumbre de los pueblos que los rodeaban. Todos los legisladores de los pueblos que los rodeaban, en el centro de la ley ponían su sello de autoridad. Y el siguiente mandamiento, ustedes lo conocen. Tal vez los que me están mirando no lo conocen. Así es que les ruego que busquen Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Y aquí Dios le dice al pueblo: acuérdense del día sábado para santificarlo. Yo sé, en algunas versiones dice el día de reposo, pero tiene una letrita chiquita que lo manda a mirar en la parte de abajo, que dice: aquí equivale a sábado. No sé por qué no le pusieron sábado de una vez. Acuérdate del sábado para santificarlo. Yo me pongo a pensar: ¿por qué les dijo acuérdate? Si yo le digo a usted acuérdese de algo, ¿qué significa? Que ya lo conoce, ¿sí o no? ¿Por qué estoy haciendo esta declaración? Porque hoy día muchos cristianos me dicen: no, el sábado comenzó en el Sinaí. No. El mandamiento fue dado por Dios en forma audible al pueblo en el Sinaí. Estoy de acuerdo. Pero ellos ya conocían el sábado antes. Vayan a Éxodo capítulo 16 y van a ver cómo ellos lo conocían antes. No tengo tiempo ahora para ir con ustedes. Pero ahí habla de la caída del maná. ¿Recuerdan? El maná caía 6 días a la semana. El séptimo no caía. Busquen la historia y
pónganse allí. Por eso el Señor les dice, acuérdate. Pero hay otra razón. Lo que sigue diciendo el mandamiento del versículo 9. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ustedes ven que el Señor da los detalles. Aquí estaba cómo había que guardar el día santo. Había que santificar. Y ahora viene el versículo 11. El versículo 11 nos da la razón por qué había que guardar este día de reposo. Les pregunto, es importante, ¿qué número de la semana tenía este día? 7. Dios lo dice clarito, ¿verdad? El séptimo día. Claro, como Dios sabía que en diferentes idiomas tiene diferentes nombres, entonces Él lo marcó como el séptimo de la semana. Algunos me dicen, pero ¿y cómo sé que el sábado de hoy es el séptimo? Bueno, yo obedezco lo que dice la Biblia, y en la Biblia dice que nuestro Señor Jesús resucitó el primer día de la semana, y le llamamos nosotros domingo. Así es que de ahí empiezo a contar. Acuérdate. Aquí están las características del sello de Dios. Versículo 11. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová. Aquí está el nombre. Aquí está su título. ¿Cuál es el título? Su nombre. Jehová. ¿Cuál es el título? No, ese es su nombre. Pero el título que él tiene. En 6 días hizo. Jehová, ¿qué es lo que es? El hacedor, el creador, ¿sí o no? Ahí está su título. ¿El creador de qué? De los cielos, la tierra y el mar. Ahí está su territorio de gobierno. No, ¿alguno de nosotros se escapa al gobierno de Dios? No. Él es el creador. Se llama Jehová Dios. Todo el territorio de gobierno, esta tierra para él también. Y sigue diciendo, reposó en el primer día. No, ya me estoy equivocando, ya me estoy contagiando. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo hizo santo. Amén. Bendijo y lo hizo santo. Noten ustedes que esto da fuerza al pensamiento que expusimos hace unos momentos atrás. Dios no dio este mandamiento para el pueblo judío. Ya lo había dado antes. ¿Lo había dado cuándo? La creación. En la creación, para la raza humana, para los seres humanos. Pero no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando del sello de Dios. ¿Qué características tenía un sello? ¿Recuerdan? Un sello tiene que tener 3 características: el nombre del legislador, el título del legislador y el territorio que abarca su legislación. Este mandamiento contiene esos 3 elementos. Por eso aquí está el sello de Dios. Pasó muchos días. Pasaron muchos días. Moisés llevaba allí arriba más de un mes en la nube con Dios, recibiendo las más leyes, recibiendo las instrucciones. Y Dios le dijo: todo esto lo vas a escribir en un libro. Le dio la orden de que hiciera un santuario, que es el Evangelio en símbolos, entre paréntesis. Estableció el sacerdocio. Y finalmente declara
el sábado como una señal. Él lo declara como una señal. Vamos al Éxodo capítulo 31. Vamos a leer solo 2 versículos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Aquí equivale sábado, dice en esta versión que ocupé. Porque es, ¿qué cosa el día sábado? Señal. Es señal entre mí, dice Dios, y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El día sábado es un día especial para Dios. Quiere dar una bendición especial a su pueblo. Quiere dar una bendición especial a aquellos que guardan sus mandamientos. Los quiere santificar, los quiere hacer santos. Por eso los menciona así, como los santos que guardan los mandamientos de Dios. El versículo 17, nota lo que dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Cuál es la razón de este día? Lo que Dios hizo en la creación. Y noten, Él lo repite, Él lo confirma. Pero saben ustedes que la demora de Moisés y la mala memoria del pueblo lo llevó a estar haciendo algo allá abajo. ¿Ustedes saben lo que ellos estaban haciendo? Cuando Moisés no regresaba, ¿qué hicieron? Los niños saben lo que hicieron los israelitas. Miren, Dios recién les había dicho: no se hagan ninguna figura, ninguna imagen de nada, ni de arriba ni de abajo, etcétera, etcétera. Pero ellos se olvidaron. Y la Biblia nos dice, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, el siguiente capítulo, que ellos hicieron un becerro de oro. Y cuando ellos hicieron ese becerro de oro, lo hicieron teniendo en su mente un dios de Egipto. En Egipto habían aprendido a adorar al dios Apis. Y ahora hicieron lo mismo. Ya el tiempo se nos fue. Pero les invito a que lean este capítulo 32 del libro de Éxodo. Y allí van a ver ustedes que el pueblo, escuchen bien, el pueblo pidió que hiciesen este becerro. Y el representante de Moisés, que era su hermano Aarón, obedeció a las insinuaciones del pueblo e hizo este becerro de oro. Y cuando lo tuvieron listo, lo pusieron en un lugar especial, y allí en ese lugar, estimados hermanos, el hombre que debía haberse puesto firme para que el pueblo hiciese la voluntad de Dios, les dijo: vamos a adorarlo como que si fuera Jehová. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere que aprendamos cómo trabaja Satanás? Satanás nos hace desobedecer la voluntad de Dios, pero nos dice: al hacerlo, estás adorando a Dios. ¿Se dan cuenta el terrible engaño de Satanás? Lo mismo está haciendo hoy día. Dios dice: el día de reposo es el 7º día de la semana, y Satanás ha llevado a los cristianos a adorar en el primer día de la semana. El primer día de la semana, en ninguna parte
destinado a la adoración especial a Dios, como lo es el séptimo día de la semana. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Amén. No hay ni un pasaje en la Biblia que diga que debemos adorar a Dios el primer día de la semana. Sin embargo, Satanás nos ha llevado a los cristianos a aceptar el primer día de la semana como el día del Señor. Sepan que dentro de poco va a venir una ley que va a obligar a todo el mundo a guardar el primer día de la semana como un día de adoración a Dios. Ya lo hizo allá atrás. Cuando Moisés todavía estaba allá arriba en el monte, ellos estaban adorando a este becerro de oro que representaba algo especial. ¿Qué representaba? ¿Qué más tiene la Biblia para decirnos de este tema? No se pierdan el siguiente estudio, donde vamos a ver cómo Satanás ha trabajado para poner a un lado el día del Señor que es verdadero y poner un día falso en su lugar. Pero mientras tanto, me gustaría que recordemos lo que Jesús dice en Juan capítulo 14 y versículo 15. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, los que me están mirando en este momento, cuántos de ustedes van a escuchar la invitación de Jesús y van a poner sus vidas en armonía con los mandamientos de Dios para demostrar que realmente le aman? Me gustaría ver sus manos. Que el Señor nos dé fuerza. Amigos, hermanos, no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque Satanás no juega limpio. Satanás nos va a obligar, nos va a poner la soga al cuello, como digo yo. Pero recuerden, Jesús está de nuestro lado. Él es vencedor. Pongámonos en sus brazos de amor y Él nos va a dar la vida eterna. Inclinemos nuestro rostro para orar. Dios nuestro, gracias porque en tu palabra nos revelas cuál es la marca de la bestia. Y gracias porque en tu palabra encontramos que tú estás esperando también ponernos una marca. Ayúdanos, Señor, a recibirla en nuestra frente, en nuestro cerebro, a aceptarla como tu verdad y a recibirla en nuestra mano, que nuestras acciones demuestren que te obedecemos. Bendice a cada persona que tomó la decisión de ser fiel a ti, en el nombre de Jesús. Amén.